que Dios es grande. God is great. Y en la palabra Jesús nos revela un misterio poderoso, And in the word, Jesus reveals to us a que powerful es el mystery. tema de revelación de este año, The revelation of this year que nos ha dado en la serie que tenemos. Pero hoy that God has given us through the series we've been going through. yo quiero darles unos detallitos, But I want to give you some details today. porque el mismo Jesús fue profetizado Because Jesus himself través- was prophesied about a través de la revelación through the revelation de los diferentes profetas of the different prophets que existieron that existed por más hasta 700 años antes que él naciera. even up to 700 years before Jesus was born. Dios estaba hablando, God was already Dios speaking. revelaba, He revealed. Dios mostraba, He showed. porque toda nuestra vida ya está mostrada y ya está lista Just as our lives en las manos del Creador, has already been prepared by porque God. Él es tu manufacturador. Because he's the one that created you. ¿Y quién sabe más de ti? And who knows Que el more que te about you creó. than the one who created you? Así que ya él, les dije en unas prédicas pasadas hace mucho tiempo, que él en Génesis, And I told you before that in él Genesis, creó todas las cosas, he created all things. terminó de crearlas He finished en el creating them espíritu, in the spirit, pero en el capítulo 2 but in chapter 2, las hizo. he made them. ¿Sí se dan cuenta? Las hizo. He made them physically. So él llegó al final y regresó para comenzar nuevamente. So he went to the end and then came back to the beginning So to él begin ya again. sabe todo lo que va a pasar en tu vida, So he knows everything that's going to happen in your life. todo lo que sucede el día a día, Everything that happens every el single day. momento a momento. Every moment to moment. Ya lo sabe él porque ya esa Trinidad perfecta que tenemos nosotros, He already knows it because of that Trinity that we also have el in Padre, ourselves. el Hijo y el Espíritu Santo, And in himself, with the Father, the Son, and the se Holy Spirit, paseaban por la faz de la tierra, would move around the earth, creando todo, creating everything, formando todo forming everything, y revelándole and revealing a it ciertas personas to certain people que quedaron plasmadas en las Escrituras, who are in the Old Testament, que se llaman profetas, who are called prophets. lo que venía para el futuro profético Also, what was coming de la in the future humanidad. for humanity. Aún él fue revelado, como les dije ahorita. Even Jesus was revealed in the Y Old cuando él Testament. nace, And when he was se born, cumplen the en prophecies, su ministerio or in his ministry, más de el 33% de la Biblia, el 70% de todas las profecías. more than a third of the prophecies in the Old Testament are ¿No te accomplished parece maravilloso in eso? Jesus' ministry. ¿No te parece maravilloso? Isn't that amazing? Que Jesús That Jesus cumple al accomplishes, nacer just by being casi born, todas las profecías. almost all the prophecies. Yo le pido al Señor cada día, And I ask the Lord every que me single day revele, for him to me reveal to me, muestre. to show me ¿verdad? Como los hijos de Isaacar, los tiempos en que vivimos. the Cierto. times in which we're living in. Yo no sé si tú, cuando no conocíamos de Dios, Maybe you and I, before you la met God, gente quería saber de todo. people wanted to know about everything. Revelación de hombre. Revelation from men they Y wanted. se entregaban a los brujos, And they would give themselves over to Para witchcraft, to wizards, les revelara cosas. so they could reveal them Qué things. tristeza, ¿verdad? That's so sad, right? Cuando ir a la presencia del Padre, When going to the presence of the Él Father, comienza a revelarnos y a mostrarnos lo in que there, tiene para nosotros. He reveals what He has for you. Así que Él mismo, So He en himself, vida, in life, también nos reveló He also revealed to us cantidades de cosas many things que ya se han cumplido, that have come to pass muchas de already, ellas, many of them. pero también se van a cumplir en lo final de los tiempos. But they will also continue to be accomplished through the end of times. Qué maravilloso ese sermón del monte cuando Él nos hablaba. How amazing is that Sermon of the Mount when Y He en spoke cada to us. detalle, And in every detail, Él nos mostró He showed us el futuro profético de la humanidad. the prophetic future of humanity. Muchos cuando Él nació y cuando creció, When He was born and was growing up, preguntaban, many would ask, ¿quién es ese? who is He? ¿Quién es Jesús? Who is Jesus? Todavía han pasado siglos Centuries have gone y by, muchos siguen preguntando. and people continue to ¿Quién ask es themselves, who is He? Tú mismo te lo has preguntado, Maybe you've asked yourself, who is pero Jesus? tienes una respuesta. Do you have the right answer?
¿quién es Jesús para ti? Who is Jesus to you? Te pregunto nuevamente, ¿quién es Jesús para ti? I ask you today, who is Jesus to you? El mejor que puede contestar esto The person who can best answer this question es el mismo Jesús. is himself. Qué maravilloso, ¿verdad? How marvelous that Que él is. mismo pueda revelar That he himself quién es. can reveal who he is. Yo no entiendo cómo no lo van a comprender la gente. I don't understand how people don't Que él understand es el Hijo de Dios that he is the Son y of que God vino a quitar los pecados del mundo. who came to take the sin from the Que vino a world, relacionarse contigo y conmigo. who came to relate to Para no us, solamente darnos una revelación, not just to give us a sino revelation, también para entregarnos but also to give us los secretos del cielo, the secrets of heaven, los toquecitos de Dios the touches of God que únicamente son revelados that are only revealed a quienes lo buscan. for those who seek him. Cada vez que te alejas de él, Every time you te depart alejas from de la God, presencia del Señor. you depart from his presence. Así que hemos aprendido sus respuestas So en el we've learned Evangelio de Juan. His answers in the Gospel of John. Hay muchas expresiones que él habla, There Jesús. are many expressions that he speaks through, Jesus, que él es el yo soy. saying that he is the great I am, Te repito, que él es el yo soy. that he is the I am. Señor, yo te pido, Padre amado, And I ask, Holy que nos Father, entregues revelación en este día, that Padre you give amado, us revelation para today todo lo que hemos aprendido, for all that we've podamos learned, depositarlo en este pueblo so we- que está aquí, that en we esta deposit it casa, in these y que está en people las here, redes sociales, and for para que whoever's pueda listening, llegar tu palabra con poder for your word to y arrive to them with transformar power corazones and y transform their hearts cambiar vidas, and Padre change amado, their lives. en el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén, Amen. amén y amén. Él se merece todo aplauso y toda gloria. He's worthy of all the praise. ¿Sabes cuál fue la respuesta de él? You know what was the answer that Jesus gave? Que él era el pan de vida. That he was the bread of life. Jesús es el pan de vida. He is the bread of ¿Quién life. sabe que Jesús es el pan de vida? Who knows this? Gloria a Dios. Es el mismo, He is the same. les he dicho varias veces, I've told you many times que en nuestros antepasados o los antepasados de Israel también that in the Old Testament estaba en el desierto. they were in the desert, ¿Cómo así si no había nacido? but he hadn't been born Sí, yet. Señor. But he was there with them. But how? ¿Se acuerdan del maná? Remember the manna ¿Se acuerdan del maná del desierto? that came from heaven ¿Cierto? into the desert? Era la comida, That was food. ¿cierto? Y nada más podía ese pueblo alimentarse de maná. And they could only feed or eat from that manna. Si querían comer bistec encebollado, If they wanted to eat a nice pues steak, les había bistec encebollado. well, it would taste like that. Si querían comer con gandules, les sabía con gandules. Or any other Puerto food, Rico. it would taste like that. Si querían comer como bandeja paisa, les sabía bandeja paisa. Or eat a Colombian dish, it would taste like that. Gloria a Dios por la aclaración. Jesús es el pan entonces de vida. So Jesus is the bread of life. El mismo que estaba en el desierto. The same that was in the desert. Y aunque no se vio más cuando se guardó And even though it couldn't be saved and en stored el lugar away, santísimo, eso que se recogió, que mandó a recoger el Señor a Moisés, when the manna was picked y up que and lo stored, guardara en el lugar santísimo, and they put it in the holiest of ¿cómo holies se in iba the a guardar temple, el maná si se podría al día siguiente? but it would rot the next day. So how could it be stored and Entonces, saved? ¿para qué Dios hace algo irregular? So why would God create something that they couldn't store? Porque más allá de lo físico Because more than the physical, estaba el campo espiritual de la revelación there is divina. a spiritual realm ¿No te parece revealing maravilloso something. eso? Ya ahí, ya estaba Él existiendo en la vida de la humanidad desde el mismo Génesis. Jesus was already existing, even in Porque Genesis. cuando Dios, el Espíritu Santo, Jehová, todos los nombres que tú quieras, ¿verdad? Estaban creando todo en el But mundo. when God was creating the Dice world, que se paseaba it says that por la faz de la tierra. he would move through the surface of the earth. Y hablaba vamos, no hablaba él, hablaba vamos. Es el mismo que estaba en el desierto. And he said, Es el "Let's", mismo maná not que just I se will. guardó He said, "Let's en el create". lugar santísimo porque Él es el santísimo. And again, he was also in the ¿Entiendes eso? desert. Él es el santísimo. That Por eso manna ese maná se guardó en el desierto. That was in the desert. Y aunque se robaron el arca y todo lo que pasó, And even el when they maná stole había desaparecido porque más The Ark que of the físico Covenant, era espiritual. the manna was more spiritual Pero ahí than it viene was la physical. revelación.
Ahí es donde viene el secreto. But there's the revelation, the ¿Qué secrets. pasó? What happened there? Interesante. Lo que pasó fue que hubo 400 años de silencio después. Later on, there El were Señor no 400 quiso years hablar. of silence between Pero the Old cuando and the New comenzó Testament. el nuevo tiempo, And when the new la time nueva began, temporada the new season con began Jesús, with Jesus, él tenía que hablar. he had to Él speak. tenía que revelarse. He had to reveal Él tenía himself. que entregarle al pueblo He had to give the lo que people necesitaba. what they El needed. maná nuevamente. The new manna, Si te das cuenta, Right? el maná que es el pan de vida, the que bread es of life, Jesús. that is Jesus. Por eso Mateo nos dice That's why Matthew says claramente clearly que Él es el mismo que sus antepasados en el desierto. that Jesus was the same estaba. one that their ancestors Yo soy el would eat maná from. del desierto. He is the Si manna te of das the desert. cuenta, ¿no te parece maravilloso esa revelación de Dios? Isn't that revelation ¿No les amazing? parece maravilloso? Yo me maravillo I'm amazed con las cosas que Dios nos revela y nos muestra. with the things that God shows Porque us, tiene un significado poderoso, because it has a powerful meaning, más que la misma palabra escrita. more than just the written Cuando sale word. del logo te hace un rema en tu vida When it comes out of the Bible and it touches y your te life, está hablando a ti como and te it's está hablando a speaking to ti. you directly, Ahí está el meollo de la palabra. that Ahí is está where the el power punto importante of de the la word visión is. de Dios. También dice que es la puerta del cielo, Jesus also said he is the door la to luz heaven, del mundo, the light of the world, porque Él no necesita luz. because he doesn't need Por light. eso cuando nosotros pedimos a Él So when we ask for him, que seamos el reflejo de su luz, for us to be the la reflection of gracia his de los light, cielos te acompaña a todas the partes. grace of heaven Y en accompanies esa you gracia everywhere you go. celestial, todo lo que hagas And wherever you go, te irá bien, whatever you do, it porque will eres un go bendecido well, de Jehová. because you're blessed by God. Así que pídele siempre So ask him que always ese reflejo de su luz for that reflection of alumbre his tu light, corazón, of his glory, alumbre tu mente, for it to light up your alumbre mind, tu espíritu. your heart, your spirit. Porque cuando te está alumbrando, Because when he's es tan lighting you up, maravillosa la luz his light que is so algo powerful grande pasa. that something Y es powerful su has to happen. presencia transformando vidas y It's corazones. his presence transforming hearts through you. Pero Él siempre está en la puerta del cielo, But he's always at the door, para decirte, ven aquí, hija. at heaven, waiting Ven for you, aquí, saying, hijo. come to me. No importa que hayas pecado. It doesn't matter No if you sinned. importa qué ha pasado en tu It vida. doesn't matter what has happened No in your life. importa que te hayan rechazado, como dijo el ministro aquí. Or that you were No rejected. importa qué ha pasado contigo. It doesn't matter what Lo happened más with you. importante The most important es que thing cuando tienes su presencia, is for you to have his Él te presence. dice y te habla y te abre los brazos. And you can hear him speaking, and Ven, you hijo feel mío, him que yo te voy opening a abrazar. his arms to you, saying, come Hoy to te me, dice el I will Señor a embrace you. ti. Yo no sé a The quién le Lord está hablando el Señor, tells you aquí today, o ahí en las redes, I don't know who he's speaking o a to. varios le está hablando. Maybe he's speaking to many here. Nunca te he dejado solo. I have never ¿Por left qué you te alone. dices que Why has is he telling estado you this? sola? Who has ¿Por told you qué you've been dices left que has alone? estado solo? Why do you Si yo say it? siempre he estado contigo. If I've always been with you, Yo God nunca says. te he abandonado. I've never Porque la abandoned palabra you. dice Because the word que aunque says padre y madre that even if your te han mother abandonado, and your father yo abandon you, jamás te abandonaré. God Gloria will al never Señor. abandon you. Él nos dice que es el buen pastor. He says he's a good pastor, Pero lo más interesante es que nos dice but he says que Jesús es la resurrección y la vida. he's the resurrection Eso and the es life. extraordinario, esa revelación. That's amazing. No sé si estás metido en la That's an palabra. amazing revelation. La resurrección, The resurrection. porque resucitó al tercer día. Because he resurrected Lo on the third day. profetizó él mismo. He prophesied it himself. Lo habló él mismo. He spoke it himself. Sin embargo, But no entendieron they didn't understand. o se les olvidó. Or they forgot. ¿Cuántas profecías te han dicho? How many prophecies have you ¿Cuántas received? profecías te han dicho? How many have you received? ¿Cuántas veces se te ha olvidado? How many times have you Se te forgotten? olvidó. You forgot. ¿Y sabes por qué? And you know why? Porque el enemigo se encarga de Because the poner enemy velo en tus mentes does this tu work mente to put a veil over your mind para que no entiendas so you don't la understand, revelación que viene del cielo the revelation para that's coming cambiar tu corazón from heaven y to para change ser your heart. bendecida. for you to be blessed by it. Por eso él cuando dice resucitó es que resucita. So when it says that he Y resurrected, el único it's because que he also pudo ir y venir resurrects other people.
y dar testimonio The only one that could es go nuestro Jesús. and come back from death was Jesus. Jesús dice también que es la vida, He also says, Es el I am camino. life. I am the path. la verdad y la vida. I am the truth and the life. Mira, lo más importante es ser obediente. The most important thing is Cuando just Él to be habla que Él obedient. es el camino, When he speaks, that's cuando your Él path. habla que Él es el que tú tienes que seguir, When he says, I'm the one you're entonces supposed to follow, necesitas conectarte con Él you need to connect yourself para to que him. la trilla, esa trilla de Él, So that path esos pasos de Él, that he's tú carving puedas out continuar. for you to walk on, Y continuando con esos pasos, for you to tú place your sabes que estás steps conectado on his steps. And when you do that, you know you're a connected ese árbol de vida. to that tree of Estás life, conectado You're a la connected. fuente de vida. to the fountain of life. Estás conectado You're connected a ese que verdaderamente to the one that tuvo que truly, poner el Señor para que nosotros a través de Él nos pudiéramos conectar. that only Jesús through de him Nazaret. we can connect to God. Por eso nosotros somos las ramitas. That's why we're the Somos los branches. pámpanos, como dice la palabra. We're the branches, like the word says. Que conectados de Él That connected to him, somos más que vencedores. we're more than victorious. Él es la verdad y la vida, dice. He's the truth and the life, he También says. dice que yo soy el Mesías. He also says, I am the Entonces, Messiah. ¿por qué hay un pueblo que todavía está esperando el Mesías? So why are there people still waiting for the Si Él ya Messiah? lo dijo en su If palabra. he already said in his word, he Porque is. no han entendido la revelación del cielo. Because they haven't understood the revelation from heaven. Pero hoy quiero enseñarles algo interesante. But I want to teach you something interesting today. Y es que aprendemos Is that we learn a través de la palabra, como les dije ahorita, los secretos del cielo. through the word the secrets of heaven. Y Él dice hoy And today he que Él says también es that he's also la vid verdadera. the true, La vid verdadera. the true vine, the true vine. Por eso surgió esta enseñanza en el día de hoy. That's why this sermon came Y today. quiero hablarles del capítulo 15, That's why I want to speak about De chapter Juan. 15 of John que tiene un secreto interesante y por eso estoy aquí. that has an important secret. That's why I'm here telling you Un about this. secreto para la humanidad. A secret for humanity. Quiero decirles algo. And I want to tell you something. Ahorita les dije que festejé esos 70, ¿verdad? I told you that I turned 70 recently, right? El enemigo quiso meterse, The enemy wanted to get in Esta between semana, during this week, especialmente antes de ayer especially before y yesterday, todos estos días, and all these para que yo no days, estuviera aquí, for me to not be here, para que me tuvieran en cuchillas en un hospital. for me to be in Que a me tuve que hospital parar porque under me iban a dar surgery. cuchillas. Gloria a Dios. Sí, tuve que ir de emergencia al hospital. Had an emergency, had to go Y to the estuve ahí hospital. todo el día y ya me tenían cuarto y listo para operar al día siguiente. Pero el Señor me dijo, no es el tiempo. They were ready to do surgery on me, but the No Lord es told el me, tiempo. it's not Párate the que time. todavía no es el tiempo. Stand up, it's not time Tienes yet. que darle una palabra a mi pueblo. You have to give a word to my Yo te people. daré a quién es el que va a hacer tu operación. I will give you the doctor Tenemos que creer en that Él. will do the surgery Tenemos on que you. creer en los pequeños We have to detalles. believe in Him. We have to Cuando believe in tú the small sientas details. que algo no está bien, When you feel that something is not cuando right, tú sientas que aunque tu cuerpo está enfermo, when you feel even que that your aunque body tu is sick, cuerpo necesita sanidad, that your body needs aunque healing, tu cuerpo está para explotar, no matter, even if your body entonces ¿por qué no ir a la fuente? is about to come to its end, Entonces ¿por why qué no not ir go to the al que source? tiene la palabra, Go to the al one that que has the tiene word, la unción, the one that has para the poder anointing, decir, está sano, to say you're healed. si Él es sanidad. If He is En healing, el nombre que es sobre todo nombre, in the name above all Jesús names, de Nazaret. Jesus of Nazareth. ¿Sabes? Fui porque creí que me había dado un infarto. I went to the hospital because I thought I had a heart Y me attack. sentía mal. I didn't feel good. Y yo dije, bueno, voy a descartar, pero voy a orarle al Señor. I'm going to pray to the Lord, I said. Cuando llegué, When I arrived to the hospital, bueno, me atendieron rápido y todo lo demás. they took me in quickly, Y era la hernia que me estaba and molestando. it was a hernia that was bothering me. Pero yo le dije al Señor, But I told the Lord, tú puedes, Padre amado, you can, Holy Father. cuando sea el momento, When it is your time, es el momento y seré obediente. it will be the time. And Pero I si will be tú te obedient. sientes en un lugar, But if you feel like you're in a place, pase lo que pase, no matter what tenga you're lo que going through, tenga, y whatever you siente have, que no es el momento ni el and instante, you feel that it's not the time yet,
Escucha la voz de Dios. Listen to the voice of God. No escuchas tu voz del alma. Don't listen to your own voice, the voice of your soul. Porque cuando escuchas la voz del alma, Because when you listen te to your soul, descarrías. you will deviate from the path. Volviendo al tema de Juan en el capítulo 15, que hay un secreto interesante que nos habla de cómo tenemos que estar conectados a la fuente. John chapter 15 talks about how we have to be connected to the source. Hay un secreto escondido en cada verso There's a secret in every verse que nos habla de Cristo, that talks about Christ. nos habla de la identidad, It talks about the identity. nos habla de cómo hacer, cómo obedecer It shows us how to las obey cosas que Dios tiene para nosotros. the things that God has for Este us. capítulo es bien interesante This chapter is very interesting porque nos habla también del fruto. because it speaks about Nos fruits. muestra los mínimos detalles It shows us the smallest de la vida de un details cristiano, of a Christian life, de la vida of the life de lo que tenemos que hacer día a día. of what we have to do day to day. Sabes, la lucha es diaria, Because the fight is permanent. porque la lucha con la carne es permanente. Because the fight against your flesh is Y permanent. la carne tienda a irse por otro lado. And the flesh wants to go another way. Alguien me preguntaba en estos días, Somebody asked me these days, ¿cómo hago con la carne? what do I do with my Es flesh? que no puedo, I can't. es que no puedo. I can't. Es que en Cristo But in todo lo Christ, podemos. you can do all things. Invoca el nombre que es sobre solo nombre Say the name y above all encontrarás la paz que necesitas. And you will find the peace Encontrarás that you need. la sanidad que necesitas. The healing that you need. Encontrarás el amor que The necesitas. love that you need. Porque Él Because He es el dueño de todo. is the owner of all these things. Él es el que te dice He is the one that que says con Él that with Him, tienes un trabajo vencido o todo asegurado. you have everything is secure Pero in sin Him. Él es imposible. But without Him, Leamos la palabra. En el Juan capítulo 1 al 17 es lo que vamos a estar estudiando en John el día de hoy. chapter 15, verse 1 through 15. 17. Yes. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Yo soy la vid verdadera Jesus said, I am the true y grapevine, mi Padre and my Father es el labrador. is the gardener. Él corta de mí toda rama. He cuts off every branch of mine. Repito, Él corta de mí toda rama He cuts off every branch of que mine no produce fruto that doesn't produce fruit. y poda las ramas. And He prunes the branches. Ojo, y poda las ramas And He prunes the branches que sí dan fruto that do bear fruit, para que den aún más, so they will produce even more. para que den aún más. Even more. Y continúa el 7 diciendo, si ustedes, Go to verse 7. But if pueblo de you, Life Church, Life que está Church, aquí y ahí, if you si ustedes permanecen remain en mí in me, y mis palabras and my words permanecen remain en ustedes, in you, pueden pedir lo que quieran you y may les ask será concedido. for Gloria a anything Dios. you want, and it will be Pueden granted pedir to lo you. que quieran. La palabra es clara. The word is Cuando clear. Dios habla, Dios When God muestra y te speaks, entrega. He shows and He gives. Por eso, aquí claramente y a través de la palabra de Jesús Through nos the revela word, Jesus reveals ese misterio poderoso. that powerful mystery. Porque este capítulo es tan profundo Because this chapter is so deep que en esta palabra que Dios le entregó a su pueblo Israel, in this word that sobre Jesus todo a gave sus to discípulos Israel, que habían estado 3 años con él, and through His disciples that had been with Him Dios for le 3 hablaba. years, God spoke y to fue them. una casi despedida. And it was almost like a goodbye that He was Jesús giving les them. estaba diciendo, He was telling them, fue un discurso de despedida giving them realmente, a goodbye speech que comienza desde el capítulo 13 that begins in chapter hasta el 13 capítulo 17 up to 17 para decirle to tell them, a sus discípulos to especialmente, His disciples especially, que iba a estar ausente físicamente that He was going to be physically absent. y que para la llegada del Espíritu Santo, And for the arrival of the Holy Él Spirit, necesitaba prepararlos, He needed to prepare them, mostrarles to show them. todo. Por eso el capítulo Everything. comienza That's why the chapter begins, de la manera que comenzó, the way in which it ¿verdad? began. Pero también termina but it also ends con la presencia del Espíritu with Santo the de Dios. presence of the Holy Spirit.
En el Antiguo Testamento, las uvas simbolizaban In the Old Testament, the grapes symbolized la capacidad de Israel the capacity de llevar fruto of Israel to carry haciendo fruits, la obra de Dios en la tierra. doing the work of God on the Oiga earth. esto, la capacidad de Israel, The capacity hoy día lo puedes poner en tu nombre, of Israel o en you Light could put your Church. name there. La capacidad de Light Church The capacity of Life de Church llevar fruto, to carry haciendo fruits, la obra de Dios doing the work of en God cada rincón de la in tierra. every corner of the earth. ¿Te parece maravilloso? Isn't that amazing? Mira lo que les pasó. This is what happened to them. ¿Qué nos dices? El Salmo 80, verso 8. Psalm 80. Nos sacaste de Egipto You took us out from Egypt como una vid. like a vine. Nos expulsaste a las naciones paganas You dispersed us through the nations, y nos trasplastaste a tu tierra. and you placed us A tu tierra, dice. on your land. Limpiaste el terreno You para cle- nosotros You cleaned the land for us, y echamos raíces and we threw our roots, y llenamos la tierra. and we filled the earth. Maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo es la historia de Israel cuando los sacó del lugar This is the y story los of lleva para Israel, otro lado? where God took them from one place and planted them in another. Podemos mirar en Ezequiel capítulo 19, versos 10 al 14, nos dice así, en el 10. Tu madre era como una vid plantada. In Ezekiel chapter 19, verse 10, your mother was like a vine that was planted Junto a la orilla beside the shore del agua. of the waters. Su follaje era verde y frondoso por la abundancia de agua. And her leaves were green and large because of the abundance of the water. Ellos estaban conectados con la fuente. They were connected to the Ellos fountain, estaban to the simplemente, source. permanentemente con Dios. Permanently with God. Estaban dando frutos en They abundancia. were giving fruits in abundance. No importa que estaban recibiendo bendiciones. They were receiving blessings. Estaban dando frutos. They were giving fruits, and that's more important. Pero muchas veces cuando ya estamos dando muchos But frutos, many times when we're giving off many fruits, tenemos muchas we bendiciones. have a lot of blessings coming our ¿Qué va a way. pasar con nosotros? What's going to happen to us Muchas then? veces ya no necesitamos We stop de la needing fuente. of the source. Ya no necesitamos del guía. We stop needing of the guide. Ya no necesitamos de ese guía que pueda decir, ore por mí. The guide that says, pray for me. Porque ya yo tengo autosuficiencia. Because I'm already Qué filled with all the tremendo es el blessings I Señor. need. I'm A veces, autosufficient. como decía el ministro, nos mueve el piso. But God will ¿Y move sabe the para qué nos mueve el floor of your piso? life. And you know Para que why? regresemos a la fuente. For us to come back to the Para que source. regresemos a ese árbol. For us to come back to that A tree. ese árbol que dice la palabra To the que, tree that the que word yo says. soy la vid verdadera. That I am the true vine. El Padre es el agricultor, And the Father is the gardener. el que riega y el que está pendiente The one who takes care de esa vid of that que vine. representa a Israel en ese momento. That represented Israel Pero at that time. nosotros But us somos parte de eso ahora. are also part of that as El well. Padre nos cuida, The Father takes care pero of us. nos dio una palabra que tenemos que cumplir, But He gave us a word Y for es us to accomplish. que nos dejó a Jesús He gave para us que Jesus ahora en esta nueva etapa so that during this new season, sea la vid. He will be the new vine. Pero tú y yo somos los pámpanos. But you and I are the branches. Somos los pámpanos. We're the branches. Somos las ramas que si no damos frutos, And if we don't give off fruit, si no lo que Dios te ha entregado if what God no has given you da fruto, is not converted into talentos, fruits, your talents, right? tu unción, Your anointing, lo que Dios te ha entregado, what God has no lo given you, multiplicas, if you don't multiply it, entonces dice el Señor then que cortará. then the Lord says He will Que cortará. cut off that branch. Y lo peor es que si das mucho fruto, And the worst part is if te you va a give a cortar lot, también. you give off a lot of Y fruits, entonces, ¿cómo funciona eso? He will ¿Verdad? also Te harías trim la you. pregunta. How does Hay that una work? poda que se necesita hacer, There's a type of ¿cierto? trimming that needs to be Para done, que des right? más fruto. So the tree can Porque give off cuando more tú fruits. podas el árbol, Because when you trim the el tree, árbol da más fruto. He gives more fruits. ¿Verdad? Pero hay árboles que se llenan nada más de But there are trees hojas. that are only filled Hojas. with leaves. Y las hojas llenan el árbol y se ve de pronto bonito. And they fill the tree. Pero It cuando might un look pretty. árbol no tiene fruto, But when a tree doesn't have cuando un fruits, árbol no tiene fruto, when it doesn't have como los fruits, pámpanos que él habla ahí, like the que branches that he's entregan talking muchos about, frutos, that create many entonces él fruits, te poda para que des más. so he'll trim you so you can create more.
Pero si no, se llena de muchas But if not, hojas, it's just filled with ¿qué va a leaves. pasar con ese árbol? What's going to happen to that Que tree? él lo va a cortar. He will cut Va a it off. cortar esa rama. He will cut those Y esa branches. rama no es que la va a podar, sino que la va a cortar, He's not going to cercenar trim del it. árbol. He's going to take Eso that es feo. branch out of the Que lo tree. cercenen, que lo quiten del árbol. Y lo peor que dice la palabra es que después la tira al fuego. And then the worst part is that Ojo, later la on tira al the fuego. word, it says he'll throw it in the Que no fire. seas tú el que tiren al fuego. Don't let that be Estamos you. en tiempos difíciles We're living en que in la difficult humanidad cada times día más se pierde en locuras where humanity is getting lost more de and more. hombre, filosofías de hombre. Weird philosophies. Pero esto es bien interesante que lo tengas en But cuenta, this is very important for you to keep in mind. que no puedes seguir a la humanidad con esto. You can't follow Tú tienes que humanity. regresar a la fuente, You have to tienes come que back regresar a la vid, to the porque source. la palabra es clara cuando nos dice Because the word que is sin clear Él no when it podemos says hacer nada. that without him we can't do anything. Dice el 11 acá, sus ramas se fortalecieron y suficiente para hacer el cetro de un rey. Para hacer el cetro de un rey. Llegó a crecer muy alta y por encima de los demás vides. Se destacó por su altura y sus abundantes ramas frondosas. Pero la vid fue arrancada de raíz con furia y arrojada al suelo. Y el viento del desierto la secó, los frutos y la despojó las ramas fuertes. Así que la marchitó y fue consumida por el fuego. Habla del pueblo de Israel. The people of Israel were Dios consumed by le a fire dio parámetros que cumplir. because they No te had contamines a job to a donde accomplish. llegues, le dijo el Señor. No te contamines a donde He llegues. told them, don't No cojas contaminate yourself dioses de otros wherever you go. pueblos. Don't take on the gods of other people when you go there. Aún hasta como decía el hermano, Dios dinero. Like the, ¿O tú the crees que god por qué pasó lo del 9/11? of money. ¿En dónde fue que sucedió? Donde se alaba al Dios Momo, ¿cierto? Why do you think Donde 9/11 se alaba, happened? en Wall Street. Ahí, What happened donde se maneja el in dinero the del surrounding mundo. area? That's where God Donde- money lived. La arrogancia y Where- demás es lo que vale. Where arrogance and money are the things that are really worth Quitaron los ojos de Dios. the most in that area. Pasó lo que pasó, Because they took God out of the pero picture. había un motivo. But there is a reason. Nada pasa sin que Él lo sepa. Because nothing A veces Él happens. tiene que apartar los without ojos God del knowing. pecado. Él no participa de Sometimes tu pecado. God has to Él no look away from participa your cuando sin. estás en fornicación. He doesn't Él no participa participate cuando estás haciendo cosas que a Él no le agrada. in your Él sin. no está ahí. He's not there. Él aparta sus ojos. Y He si una fears his nación eyes. aparta los ojos de Él, Él la aparta y ahí llega el enemigo y hace And lo que that's tiene where que the enemy hacer arrives. para que regresen los ojos, para que te mueva el piso. Yo Who le digo moves your nalgaditas life del Señor, for you to eventually come back to the tocositos source del Señor. that you left. Al pueblo le pasó eso y Dios nos dejó esta reflexión That's what happened to Israel. para que nosotros And God también left us pensemos this reflection for us to think que no podemos apartarnos de esa vid. that we can't Dice depart Jesús. from that vine. Dice Jesús, se presenta a Él como la vid. Yo soy la vid Jesus verdadera presents himself as the y mi vine. Padre es el labrador. I am the true vine, and my Father is the gardener. Él emplea esta alegoría He uses this, porque era el this símbolo de allegory, Israel. this metaphor, because it was the symbol of Israel. Pero Jesús es el nuevo símbolo But Jesus becomes the new symbol porque at Él that es la point, vid verdadera. because he is the true vine. Acuérdate, Él es la vid verdadera. Ahí está la revelación. That's where the revelation is. Él es la fuente espiritual de vida. He is the spiritual source of life. Así que las ramas So no the pueden branches vivir separadas de la vid. Can't live separated from ¿Quién the es la vine. vid? Ahora, Jesús, tú que eres rama, You, yo que soy rama, who are a no branch, podemos estar apartados de Él. Cannot live apart from him, Porque no podemos tener una vida plena because we can't have a full life si no outside of estamos him unidos a Él. if we're not united with him. Cristo es la vid y Dios es el labrador que cuida de nosotros. ¿Cuida de qué? And what De does las- the Father de take las care ramas. of? He's the gardener. He takes care of the branches. ¿Para qué? For what? Para que produzcan más frutos. For them to produce more fruit. De las ramas. ¿Para qué? Para que sean los seguidores de Cristo Jesús. So they can be the true Cuida followers de of las ramas. Christ. Oye, cuida de las ramas. Take care of your branches.
para que seas un verdadero creyente, so you can be a true believer mediante la unión de Jesús, de through Cristo, the unity in Christ. vas a llevar mucho fruto. You will carry many fruits. Pero los que se tonaron, aquellos que no quieren hacerlo, But those who don't want to follow es mejor Christ, que llega el momento que se tiene que arrepentir. Ya es el momento de arrepentirse, mi it's hermano. better for them to repent. Esto es una palabra confrontativa también. This is a confrontational word. Tenemos que arrepentirnos del ayer. We have to repent of Tenemos que yesterday. comenzar un nuevo futuro, And we have to begin with a new future, agarrados de la fuente. holding on to the source. El segundo, el 2 y el 3 nos dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados, purificados por el mensaje que les di. ¿Quién les dio el mensaje? Jesús, porque es el que está hablando And aquí. Jesus said, you have already been pruned and purified by the message I have given you. Entonces hay dos tipos, como les dije ahorita, el que quita So there's two types y el que limpia. where God cleans or he Quita la takes rama, away. la tira al fuego He takes it, he cuts it o la limpia, and throws it in the fire. la poda. Or he Y esas trims it uvas que and son la cleans vid it. comienzan a ser más grandes. ¿A quién le gusta la uva acá? Who likes grapes here? Sobre todo cuando son bien dulces. Especially when they're really sweet, right? They're great. Las ramas que llevan frutos se limpian a fin de promover el crecimiento. And the branches that El carry many crecimiento de la fruits iglesia. promote a lot No of es para que growth. estemos sentados, Not for es just para for you, recibir, but for para the ser church. entrenados, para dar, para ser también entrenadores You del receive so pueblo you de can Dios. give, so you can Eso es train lo que quiere el others in Señor. the same way. Pero las ramas que no llevan fruto, But the branches that don't carry any las van a fruit, quitar del tronco, again, will be taken out porque no solamente son of the- inútiles, of the main branch, of the sino que vine. afectan. Oye, afectan. It's not that they're Oye, useless. afectan It's that they negatively affect el árbol. the tree. Las personas que no llevan fruto para Dios The people that don't have fruits for God, bloquean los esfuerzos they block the de los que efforts siguen. of those who Serán are cortados. following Christ. Yo no sé, menos mal que aquí, gloria a Dios, todos dan fruto. I think everyone here, Es una thanks to rama God, bonita. gives fruit. Y si no, díganmelo. Yo trato de que den fruto. And if Aquí you're not estoy yo giving como fruits, pastor I'll Dios me lo ha do my entregado best so you para can poder give fruit ayudarlos. to help you. Antes cualquiera de nosotros nos daba un peso por nosotros, ¿verdad? Por aquellos que estuvimos en el mundo. Pero Dios nos sacó. Maybe a long time Nos ago, injertó when we en were in esa the vid. world, nobody Nos entregó la gave vid. 2 cents Nos for entregó us. esa sábila But God divina took us out of the para que world, ahora podamos dar frutos y restored us, frutos y frutos attached para us que otros sean bendecidos. to the vine, produce Gloria a fruits Dios. through us so others can be blessed. Y este verso 7 me llama la atención. And verse 7 catches my Se attention. los leí ahora y se los quiero más medio explicar en este momento por el tiempo que nos queda. Y dice, si ustedes permanecen en mí, But if you remain in me, si tú y yo permanecemos en if Él, you and I remain in him, si tú perteneces a Él, if you belong to te him, repito, si tú if perteneces you a Él, belong to him, te vuelvo a repetir, si tú perteneces a Él, if you belong to him, ajá, pueden pedir lo que quieran. you may ask for anything you Puedes want. pedir lo que You may quieras. ask for anything you want. Puedes pedir lo que quieras. Anything. ¿Por qué? Porque le Why? será concedido. Gloria a It Dios, will be le granted. será concedido. Eso nos produce gozo. That Como fills us decía la with joy. alabanza. Nos genera amor. It fills us with love. Dice el 12. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mí gozo. Así es, desborden de gozo. Este es mi mandamiento. Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros de la misma manera que yo los he amado. I have told you these things Ámense los unos a los otros. so that you will be filled with joy. Yes, your joy will overflow. And this is my commandment. Love each other in the same way I have loved you. Al llenarse de su voz, al llenarse de su amor, To be filled with his joy and his love. ustedes y yo, You and y I, todo el que escucha la palabra, and everyone that y hears se the word, pega a ese pámpano, and gives themselves to that vine, a ese árbol, and attaches themselves to it, serán entonces portadores will de be la presencia, carriers of his presence, del amor.
of His love, portadores de la paz, of His peace, portadores del reino de los cielos. of the kingdom of Y el heaven. Espíritu Santo de Dios And the puede Holy llegar a Spirit ti, of God puede will arrive producir into your frutos life adicionales and produce additional fruits que están en el carácter de Cristo. that are in the character of Christ. Cuando tú sientas que no tienes el carácter de Cristo, alza la mano. When you feel you don't have His Aquí no, para que no se character, den cuenta. lift your hands. Pero cuando And tú pray. sientes que no tienes el carácter de When Cristo, you feel you don't have His character, entonces vete a la palabra go into the Word que el Señor también nos entregó a través de Pablo. that God also gave us En through Paul. cambio, la clase de fruto But the kind of que es fruits el Espíritu Santo de Dios that is the Holy produce Spirit en of God nuestra vida produces in our lives amor, love, alegría, joy, paz, peace, paciencia. patience. Espérate, se me dañó el disco ahí. Paciencia, Patience, paciencia. Dios mío, se dañó. Se dañó. Gentileza, gentleness, bondad, kindness, fidelidad, faithfulness, humildad, humility, control propio. and Ahí self-control. también se baja un poco. Control propio. Self-control. Pero no existen leyes contra esas cosas. No laws exist against these things. Permanecer en Cristo es maravilloso. To remain in Christ is an Él amazing nos dice thing. en el 5 y el 6, ciertamente yo soy la vid, Truly, I am the vine, ustedes son las ramas, and you are the los que branches. permanecen en mí The ones who remain in me, y yo en ellos, and I in them, producirán mucho fruto, will produce much porque fruit. separados de mí Because separated no from me, podrán hacer nada. you can't do El que anything. no permanece en mí Those who don't es remain in me desechado como la rama inútil is tossed y se seca. as useless Todas esas ramas and will dry up. se juntan en un montón All those branches are para tossed quemarlas together. en el fuego. to burn them in a Ahí fire. está la revelación. That's where the La revelation clave is. para dar fruto espiritual. The key to give spiritual Amor. fruits. Ojo, Love, amor, love, paz, peace, paciencia, patience, obediencia. obedience. ¿Quién la tiene aquí? Who has Gloria a those Dios. things here? El permanecer en Él To remain in Him. es una comunión constante It's a constant en communion la oración y la in prayer obediencia and in al Cristo de la obedience gloria. to Christ. Permanecer en Él. To remain Lo in dice Him. Juan 4:15. John says it. Todos los que confiesen que Jesús es el Hijo de Dios, All those who confess that Jesus is the Son Dios of vive en God, ellos God y lives in ellos them, viven en Dios. and they live in God. Permanecer en Él es recibirlo To remain in Him como el means Señor y Salvador. to receive Him as Lo has Lord recibido and ayer, Savior. lo has recibido antes, lo vas a recibir hoy a través de la palabra. You received Him Dice before, Juan 1:12. but you're going to receive Him Pero again a today. todos los que creyeron en Él, a todos los que creyeron en Él For all y those lo that believed recibieron, in Him and les received Him, dio el derecho He gave them the right de llegar a ser to come to be. hijos de children Dios. of God. Si no somos criaturas, Otherwise, no you're just a todos creature. somos hijos, Not sino everyone's a a child. todo aquel que recibe But all those y who cree receive Him y sea obediente. and believes and is obedient. Permanecer en Él es To remain in Him hacer lo que is Dios dice. to do what God Juan says. 1:24 nos dice así: obedecen, obedecen, obedezcan los mandamientos de Dios, permanecen en comunión con Él y Él permanecerá en comunión con ellos, y sabemos que el que vive en nosotros, porque el Espíritu Santo nos dio, vive en nosotros. That those who obey His commandments, God has communion with that one, and He will remain in Him in communion with them. Facilito. It's easy. Mandamientos. Just commandments. Mandamientos. Commandments. No mirarás la mujer del prójimo. Ojo con los que miran con los ojos rápidos. Be careful what Tengan your cuidado eyes con los ojos. look at and who you look Pónganse la at. cosita aquí. Gloria a Dios, como los caballos. Ojo con los que fornican. Be sin estar- careful o sea, ¿qué significa with la palabra fornication. fornicación? What does fornication even mean? La palabra fornicación significa hacer el amor sin estar casado. To make love So, todo el que without hace being el amor married. sin estar casado If you're doing está en that, fornicación. you're in fornication. Mandamientos. Permanecer en Él es seguir creyendo en el Evangelio. To remain in Him is to continue believing Ustedes in deben the seguir gospel. fieles You must be faithful a la que se les ha enseñado desde el principio. for what has been taught Si to lo you from hacen, the beginning. permanecerán en comunión con Él. If you are faithful to it, you will be in communion with God.
Y por último, permanecer en Él es relacionarse en el amor, Finally, en la to comunidad de remain los creyentes. Aquí in Him means to Este be in mandamiento His love with the lo community entregó el Señor. that He's giving you. Ámense los unos a los He otros said, this is my commandment. Love each la other misma manera que yo los he amado. in the same way that I have loved you. Por eso Él es la vid verdadera. That's why He's the true vine. Porque cuando producen mucho fruto, dice el 8, Because when you produce much fruit, verse 8 says in chapter 15 of John, dice, demuestren que son mis verdaderos you discípulos. demonstrate that you're my true disciples Él les da mucha gloria a mi Padre. and you give much glory to my Father. Pero separados de Cristo, But separated from Christ, no vas a llevar fruto. you will not carry any fruits. Ten cuidado, Be careful. hermano, hermana que escuchas. Ten cuidado, joven que escuchas. Be careful to all those listening. Es importante It's important que produzcan fruto for you to produce para que fruits no sean tirados so you're not al tossed fondo de aside la mar.